Chicos, buenos días. Vamos a hacer un video cortito, sí, de dos temas que habían quedado pendientes. Y esto les va a ayudar a hacer su deber 4. Aunque sus profesores de componente práctico, no sé, algunos les habrán mandado, algunos no. Sí les recomendaría que vayan adelantando los ejercicios de este deber en base a en lo que vamos a ver en este video. Sí. Eh, bueno, como siempre les reitero, si en la siguiente semana, en estos días tienen consultas, no duden en escribirme. Y bueno, antes de empezar, espero que hayan pasado una bonita Navidad, que terminen bien el año. Y bueno, aunque las cosas no han sido como de costumbre, ha sido un año un poco complicado, creo que de alguna manera hemos salido adelante, sí. Entonces, lo único que les pido es que sigamos trabajando con ganas y bueno, a ir viendo cómo se van desarrollando las cosas, pero a, a- a trabajar, ¿no? A lo que vinimos. Bueno, chicos, a ver, les voy a compartir el cuaderno, la misma dinámica de las clases presenciales. Y bueno, el único tema es que no va a haber preguntas por acá, pero voy a estar pendiente de cualquier duda que ustedes tengan, ¿no? Les comparto mi pantalla. Vamos a hacerlo en este cuaderno, ¿sí? Entonces, mira, lo que vamos a hacer en esta clase son dos temas súper cortos, súper fáciles. De hecho, estos temas nos van a facilitar cualquier cosa que en los temas anteriores haya sido complicado. Entonces, lo que vamos a hacer primero es la longitud de una curva. Ya. Entonces, miren, aquí cuando tenemos, ¿no es cierto?, nosotros una curva, hay ciertos términos que nos suelen confundir. Recordemos, ¿no es cierto?, que una curva viene descrita por una trayectoria. Entonces, tenemos aquí nuestro intervalo de los reales que está entre A y B. Pasamos por la trayectoria alfa y esto nos describe cierta curva en R3 o en R2, ¿no? Entonces, por acá tenemos los extremos de la curva que sería alfa de A y alfa de B. ¿Ya? Entonces, miren, ahora la pregunta es, ¿cuál es la longitud de esta curva? Y no confundamos dos cosas. La longitud de la curva no es la distancia entre sus extremos. Eso es diferente. Miren ustedes que si recorren, ¿no es cierto?, qué sé yo, una circunferencia, nosotros sabemos que la longitud de la circunferencia o perímetro, ¿no es cierto?, viene dado por 2πr. Mientras que si ustedes ven los extremos, perdón, la distancia entre sus extremos sería 0. Entonces no confundamos la longitud de una curva que la distancia en los extremos. Entonces nosotros la distancia entre los extremos sería fácil, ¿no es cierto? Entonces pongamos por aquí de una vez distancia entre los extremos. La distancia entre los extremos sería la norma de alfa de b menos alfa de A. Y eso es todo, esa es la distancia entre los extremos. Sin embargo, la longitud de la curva, miren ustedes, si nosotros tuviéramos la capacidad de coger los dos extremos de la curva y estirarles, entonces esa sería la longitud, ¿no es cierto? Como que ustedes tienen un cordón, cogen los extremos, les estiran, entonces ahí tienen ustedes la longitud de la curva. También me oirán a veces decir la distancia que se recorre sobre la curva. Miren que una cosa es la distancia entre los extremos y otra cosa es la distancia que se recorre sobre la curva. Entonces nos imaginamos, ¿no es cierto? Hemos hablado mucho del movimiento. Si nosotros estuviéramos caminando sobre este camino, sobre esta curva, ¿sí? Entonces, la distancia que nosotros cubriríamos al caminar sobre esta curva. ¿Ya? Entonces, miren, esto va a ser sencillo. Ustedes ya deben haberlo hecho en mecánica. Sin embargo, les voy a recordar un poquito acá cómo hacerlo. Miren, vamos a tener nosotros este movimiento. De hecho, tal vez me sirve trabajar acá arriba mismo, ¿no? Con el gráfico que ya está. Entonces, miren, voy a pensar, ¿no es cierto?, en este movimiento que va, no necesariamente es rectilíneo, es un movimiento cualquiera. Voy a coger un pedazo de esta longitud, es decir, un pedazo tan pequeño como pueda, y le voy a llamar del. Es decir, en teoría sería un diferencial de la longitud de la curva, ¿ya? Pero voy a hacer que este diferencial tienda a cero,
este delta tiende a 0, entonces voy a tener un diferencial de la longitud. Entonces, miren, si ustedes cogen un pedazo tan pequeño como puedan, nosotros vamos a tener básicamente un segmento rectilíneo. Entonces decimos, tomamos este delta longitud tan pequeño como se pueda. ¿Ya? Entonces, miren, yo tengo ahora, sí, este delta L se vuelve un diferencial, pero es tan pequeño que deja de ser una curva y se vuelve un segmento recto, ¿no? Y este es un diferencial de longitud. Ahora, yo para poder recorrer este diferencial de longitud o esta distancia, ¿no es cierto? Yo necesito pasar entre un tiempo 1 hasta un tiempo 2, ¿sí? Entonces, la partícula que se mueve entre estos dos puntitos, ¿no es cierto? De acá, ¿sí? En este segmento rectilíneo, necesita cierto tiempo para cubrir este espacio. Pero miren, si la distancia es tan pequeña como podemos, ¿sí? O esta longitud, este arco es tan pequeño como nosotros podamos, el tiempo que le va a tomar a la partícula recorrer este espacio de aquí, ¿sí? Va a ser también un diferencial de tiempo. Entonces vamos a decir que el tiempo para recorrer un diferencial de longitud es un diferencial de tiempo. Listo. Entonces hasta ahí miren dos cosas importantes, ¿no es cierto? De L y de T. Ahora ustedes saben, ¿no es cierto?, que la velocidad es tangencial al movimiento. Entonces vamos a tener por aquí alfa prima. Como el movimiento es rectilíneo, y recuerden ustedes que es un diferencial de longitud, es decir, es tan pequeño, es decir, la distancia entre estos dos puntos de acá es tan pequeña que la velocidad ni siquiera logra cambiar, es una sola. Entonces vamos a pensar que por aquí tenemos, ¿no es cierto? Más bien pongamos así, en esta dirección tenemos alfa prima, es decir, la velocidad. Pero miren ustedes, como les decía, la velocidad es tangencial al movimiento, y si ustedes tienen un movimiento rectilíneo, como en este caso, la velocidad obviamente está en dirección del movimiento. Pero miren ustedes, cuando nosotros decimos velocidad, estamos hablando de un vector, estamos hablando de una dirección. Pero un movimiento rectilíneo, la dirección tanto no nos interesa. ¿Por qué? Porque un movimiento rectilíneo, la dirección es la misma dirección del movimiento. Es decir, si yo tengo este movimiento rectilíneo acá, la dirección de la velocidad será esta de acá. Si yo tengo un movimiento rectilíneo por acá, la velocidad tendrá esta dirección. Entonces, miren ustedes que un movimiento rectilíneo, no hablo yo de la dirección de la velocidad, sino que entiendo que la velocidad tiene por sí ya la dirección del movimiento, tangente al movimiento, que es una recta, ¿no? Entonces, en lugar de usar aquí la velocidad, voy a usar simplemente la rapidez, ¿sí? Porque la rapidez, ¿sí?, está en dirección, si quieren pensar ustedes, en dirección tangencial. Pero aquí la dirección tangencial es constante, ¿no? En un movimiento rectilíneo, la dirección tangencial siempre es la misma. Entonces, nos obviamos decir que la rapidez está en dirección tangencial. Entonces, miren, básicamente lo que nosotros tenemos aquí es un movimiento rectilíneo, porque ya habíamos dicho que este segmento es tan pequeño que se vuelve un segmento recto, y la rapidez, de nuevo, es un segmento tan pequeño que la rapidez ni siquiera cambia. Entonces tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, donde tenemos tres cosas importantes. Miren, recorremos una distancia dl, que es un diferencial de longitud, en un tiempo de t, un diferencial de tiempo, a una rapidez ρ. Entonces, miren ustedes, justamente nosotros podemos decir, de las propiedades del MRU, podemos decir que la distancia es igual, en este caso, a la rapidez por el tiempo. ¿Listo? Ahora, de esta manera, ¿no es cierto?, multiplicando ρ, la rapidez, por el tiempo, obtengo esta distancia de L, ¿no?, que es el diferencial de longitud.
Pero nosotros no queremos solamente saber cuánto mide este pedacito, ¿no es cierto? Nosotros queremos saber cuánto mide toda la curva, o cuál es la longitud de toda la curva. Entonces, lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Y bueno, no lo voy a hacer con detalle, pero nosotros vamos a hacer aquí una suma de Riemann, es decir, voy a dividir esta curva en varios segmentos, ¿sí? Voy a sacar la longitud de cada segmento, que es lo que ya hicimos, y ahora voy a sumar cada uno de estos segmentos. Y ahora voy a sumar con el límite a cero, ¿no es cierto? Con el límite del tiempo a cero. Entonces, si nosotros hacemos aquí una suma de Riemann, ¿no es cierto? Lo que obtenemos es que la integral de dl, es decir, la sumatoria de cada pedacito, no es más que la sumatoria también del lado derecho de la igualdad. Entonces aquí, bueno, tenemos una definición más formal que vamos a decir. La longitud, ¿no es cierto?, viene dada por L, que miren, la longitud total no es más que la sumatoria de todos los pedacitos de longitud. Y esto es la integral de la rapidez de t. Y claro, miren ustedes que es el tiempo el que va variando, es decir, es el tiempo el que nos va haciendo recorrer esta curva, ¿sí? Es el tiempo el que nos va llevando y nos va haciendo recorrer cierta distancia sobre esta curva. Entonces, si nosotros queremos toda la longitud de la curva, diremos, ¿no es cierto? Voy a sumar todos los pedacitos desde que empiece el movimiento, es decir, A, que sería el tiempo inicial. Miren ustedes, A es el tiempo inicial, hasta B, que es el tiempo final. Listo. Y esa sí es ya la expresión que nosotros vamos a utilizar para determinar la longitud de una curva. Claro, por ahí podríamos decir también, qué sé yo, por ejemplo, ¿no es cierto? Veamos. Alfa, cojamos una circunferencia de 0 a 2pi hasta R2, desde t hasta el coseno de t, el seno de t. Miren ustedes que este es un movimiento circular, ¿sí?, de radio 1 y centro en el origen. Aunque el centro no debería influir, porque si nosotros cogemos una circunferencia con centro en el origen, tiene exactamente la misma longitud que una circunferencia que tiene el centro en otro lado. Entonces, no hay mucha diferencia. Lo que sí el radio influye, ¿no? Pero miren ustedes, ya saben parametrizar una curva y ya saben que este es un movimiento circular de radio 1. Entonces, fácil, ¿no es cierto? Vamos a determinar la longitud. Esto es un ejemplo, ¿ya? Entonces, miren, veamos y decimos, bueno, de aquí alfa prima de t, ¿no es cierto?, que es la velocidad, va a ser menos del seno de t y el coseno de t, que es la derivada de la posición. Y de una vez necesitamos también la rapidez, que no es más que la norma de la velocidad, y esto es raíz del seno al cuadrado de t más el coseno al cuadrado de t, y miren que esto es 1. Entonces la longitud será la integral de 1 de t entre 0 y 2pi. Yo podría haberles dicho a ustedes también, ¿no es cierto?, ¿cuál es la longitud de la curva en la mitad del tiempo? Entonces ustedes podrían decir, bueno, entonces voy a calcular de 0 a 2pi. Veamos entonces. Bueno, ya voy a indicarles otra cosa. Primero, calculemos esto. Esto es re fácil, ¿no es cierto? Miren ustedes que esto es... de hecho, podríamos hacerlo más complicado, un poquito más complicado. La integral de 1 es t, y t entre 0 y 2pi es 2pi. Pero es lo que esperábamos, pues es una circunferencia de radio 1. ¿Cuál es la longitud de una circunferencia de radio 1? 2πr. Entonces es 2pi. En términos generales, yo podría haberles puesto aquí una circunferencia, vamos por acá abajo, de radio A. Entonces vamos a hacer otro ejemplo y voy a tomar una circunferencia alfa de 0 a 2pi hasta R2, desde t hasta A coseno de t, A mismo seno de t. Entonces aquí decimos, ¿no es cierto?, la velocidad en cualquier instante t viene dada por menos a, el seno de t, y por a, el coseno de t. Y miren ustedes que en este caso la rapidez viene dada por la raíz de a cuadrado seno cuadrado de t más a cuadrado coseno cuadrado de t. Y esto, miren ustedes, es a. Alguien podrá decir, sí, pero la raíz puede ser más menos a. Pero rho
¿no es cierto? Rho es la rapidez y tiene que ser positiva. Lo que sí me falta es indicar que acá es un radio, obviamente, mayor que 0. Entonces, otra vez la longitud, miren, es la integral entre 0 y 2pi. En este caso, ¿qué voy a integrar? A. Pero a le puedo sacar, ¿no es cierto? Bueno, pero dejémoslo aquí adentro. A de t. A es una constante, le puedo sacar. Y me queda la integral de a entre 0 y 2pi de t. Una vez más, la integral de dt es t, entre 0 y 2pi es 2pi, y me queda 2pi a. Y miren ustedes qué es lo que esperábamos, ¿no es cierto? La longitud de una circunferencia de radio a, que sería 2pi r. De manera similar podría decir cuál es la longitud, ¿no es cierto? Esta parte es interesante. Yo podría decir cuál es la longitud de la curva desde que empieza el movimiento hasta cierto instante t, es decir, no sé qué instante t. Entonces yo digo, bueno, quiero saber cuál es la longitud de la curva cuya rapidez es a de t, ¿no es cierto? Lo integramos con respecto a t, desde que empieza el movimiento hasta un tiempo que no sé cuál es, hasta un tiempo t. Es decir, este t podría ser 0 mismo, donde no habría ninguna longitud, ¿no es cierto? La longitud sería 0, y podría llegar hasta 2pi, que sería toda la longitud de la curva. Pero podríamos coger cualquier t aquí. Entonces, sencillo. Esto es a. La integral de dt es t, entre 0 y t es t. Y miren ustedes, esta vendría a ser la longitud de la curva en función del tiempo. Claro, miren ustedes que si a tiempo ustedes le cogen 2pi, la longitud sería 2pi por a. Pero si a ustedes le cogen el tiempo, le cogen pi, la longitud será pi por a. Y así sucesivamente. Entonces miren ustedes que la longitud de la curva pues, es una medida, ¿no es cierto?, que depende del tiempo. Listo. Sin embargo, no siempre es tan fácil. Y voy a poner un ejemplo más y con eso voy a terminar esta parte de longitud de la curva y nos quedaría pendiente un tema más que allá vamos. Alguien podrá parecer hasta ahí súper sencillo sacar la longitud de una curva. Sin embargo, miren ustedes si nosotros decimos, tengo un movimiento que viene, qué sé yo, ya, no importa, el 100 referencial. Tengo un movimiento que viene descrito por alfa, de que va de t en R3, y tenemos, por ejemplo, t cuadrado, t al cubo. Entonces decimos, bueno, voy a sacar primero la velocidad, que sería 1, 2t, 3t cuadrado. Y finalmente la rapidez, que no es más que la norma de la velocidad, entonces sus componentes al cuadrado. ¿Ya? Entonces, miren ustedes ahora sí que la longitud de la curva es la integral entre 0 y 100 de la raíz de 1 más 4t cuadrado más 9t cuarta de t. Calcular esta integral se vuelve ya más complicado, ¿sí? No quiero decir imposible, porque sé que ustedes son capaces de integrar muchísimas cosas, pero sí se nos vuelve complicado y a veces no le encuentro el sentido resolver este tipo de integrales, al menos a mano, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es dejar ahí, ¿sí? Entonces, muchas veces ustedes a mí me irán pedirles, o verán que yo les pido, determine una expresión o determine una integral para calcular o determinar la longitud de la curva. Con que ustedes lleguen a esta integral es suficiente, ¿sí? No vamos a resolver. Y si lo resolvemos, lo vamos a hacer con la ayuda de algún software, de la calculadora, del celular, lo que tengamos que usar, pero no lo vamos a hacer a mano. Sin embargo, miren en este caso de acá arriba, en estos ejemplos de acá arriba, el cálculo de la... Ojo, ¿no? Este rojo de aquí es la parte importante de este tema. Entonces, ustedes verán que si el cálculo es así sencillo como estos ejemplos previos de acá arriba, lo haremos. Sin embargo, si el cálculo de esta integral se vuelve así complicado o un poquito más largo, como en este ejemplo, entonces nosotros tenemos dos opciones. O lo dejamos ahí planteado o resolvemos con la ayuda de alguna cosa, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí la longitud de la curva. Luego vamos a ver otra cosa, que es la curvatura de una curva, ¿sí?
¿ya? La curvatura de una curva. A ver, vamos primero a definir la curvatura de una curva y les voy explicando. Miren ustedes, nosotros podemos tener una curva, ¿no es cierto? Porque no se olviden, ¿qué es una curva? Una curva es el gráfico de una trayectoria. Entonces, esta recta podría ser el gráfico de una trayectoria. Esto podría ser el gráfico de una trayectoria. Esto podría ser el gráfico de una trayectoria. Esto podría ser el gráfico de una trayectoria. Si a mí me dicen, ¿no es cierto? ¿Crees que aquí hay curvatura? Yo diría, no, ¿no es cierto? Aquí, bueno, acá es una curva más abierta. Esta es una curva más cerrada, ¿ya? Entonces, miren ustedes que de alguna manera nosotros podemos hablar de curvas abiertas y cerradas o una curva más abierta que otra, una curva más cerrada que otra. Entonces, quien nos va a ayudar a definir esto justamente es la curvatura. Ustedes estudiaron algo similar en mecánica que les llamaban radio de curvatura. No es lo mismo, al contrario, van a ver que es lo inverso. Es decir, en esta curva, que yo les decía, ¿no es cierto? Es una curva abierta. Si ustedes ven el radio, probablemente el radio sea este, ¿no es cierto? Este es el radio de curvatura, que ustedes les llamaban ρ. Entonces, por eso les he pedido, no confundan ese ρ con nuestro ρ. Nuestro ρ es la rapidez. Nosotros no vamos a hablar de radio de curvatura. Sin embargo, sí quiero que encontremos la relación. Entonces, miren ustedes en esta curva abierta, ¿no es cierto? El radio es más grande que si nosotros ponemos una curva así, y miren ustedes que en esta curva el radio probablemente es este, ¿ya? Entonces, tengo en una curva abierta un radio más grande que en una curva cerrada. En cambio, la curvatura va a ser al revés. Aquí, digamos, aquí la curvatura será más pequeña. Miren, el radio es más grande, pero aquí vamos a decir que la curvatura es más pequeña. ¿Comparado con quién? Con esta curva de acá abajo. Aquí el radio es más pequeño, pero la curvatura es más grande, ¿sí? Ya van a ver con las expresiones o con las fórmulas que vayamos encontrando que el radio de curvatura y la curvatura de la curva, que es este tema, ¿no? Curvatura de una curva. La curvatura de una curva son eh, cualidades, ¿no es cierto? O características de una curva inversas, ¿sí? A mayor radio, menor curvatura. Aquí, a menor radio, mayor curvatura. Ahí podrían, si ustedes quieren, escribir, ¿no es cierto? Y decir, bueno, comparando estas dos curvas, la primera tiene un radio más grande que la segunda. Y comparando estas dos curvas, la primera tiene una curvatura más ligera, más pequeña que la curvatura de acá abajo. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cómo interpreto la curvatura de una curva o cómo vamos a determinar esto? Fácil. Miren ustedes que lo que nos va a decir la curvatura de una curva es cómo va cambiando el vector tangencial. Miren ustedes que en esta curva que les había dicho que tiene una curvatura más pequeña, el vector tangencial no tiene un cambio muy brusco. Mientras que acá, si ustedes ven el vector tangencial, cambia más bruscamente. Entonces nosotros nos vamos dando cuenta, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que el vector tangencial en una curva va cambiando. Claro, no siempre, ojo. Acá arriba miren, el vector tangencial nunca cambia. En un movimiento rectilíneo, el vector tangencial es constante, nunca cambia. Entonces nosotros vamos a definir la curvatura de esta manera. Se define la curvatura de una curva por el cambio, o por la variación, mejor pongamos por la variación del vector tangente. Ya, a ver, se define la curvatura de una curva por la variación del vector tangente a lo largo del movimiento o a lo largo de la curva. Y vamos a decir nosotros a la curvatura le vamos a llamar K
y vamos a decir que es la variación del vector tangente a lo largo de la curva. Es decir, que conforme nosotros, ¿qué es dl? Recuerden que es dl. dl es un pedacito de la curva. Entonces nosotros decimos, ¿cómo cambia la dirección de la curva? Recuerden que el vector tangente es el que le da la dirección a la curva, ¿sí? O viceversa. El vector tangente está en dirección del movimiento en ese instante. Entonces, nosotros vamos a decir la curvatura es como este vector tangente, justo lo que les dibujé acá, ¿no? Va variando cada vez que vamos avanzando sobre la curva. Repito, que es dl. dl es un pedacito de la curva, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo el vector tangente cambia cada vez que nosotros vamos avanzando por un pedazo de la curva? Y esa es la definición. Que a este le podamos trabajar, sí, claro, un poquito más. Entonces, bueno, miren ustedes en estos 4 gráficos que les he hecho a ustedes acá. Miren, en el primero, conforme voy avanzando por la curva, ¿sí? El vector tangente no va cambiando. En el tercer ejemplo, conforme voy avanzando por la curva, el vector tangente sí va cambiando, pero no bruscamente. Y en el cuarto ejemplo, cada vez que ustedes van avanzando por la curva, es evidente que el vector tangente va cambiando también, es decir, la dirección de la curva va cambiando, y inclusive el cambio es más brusco que el gráfico 3. Entonces, esa es la curvatura. ¿Cómo cambia la dirección de la curva conforme se va formando? O cómo cambia el vector tangente unitario conforme vamos avanzando a lo largo de la curva. Nosotros podemos trabajar esto un poco más y podemos aplicar la regla de la cadena, en lo cual no me voy a quedar mucho tiempo, y voy a decir K es igual a dt sobre el dt, y acá abajo vamos a decir, o en el denominador vamos a decir dl dt. Miren ustedes que dt dt, es decir, ¿cómo entendemos nosotros la derivada del vector tangente sobre el tiempo? Fácil como t', ¿ya? ¿Sí? Cuando ustedes dicen dx dt, les llaman x' o les llaman x punto. Entonces, lo mismo acá. La derivada de t sobre t mayúscula, ¿no? Sobre t no es más que t'. O cuando dicen dy de x, fácil, y'. Entonces, lo mismo acá. dt de t, t'. dl de t es fácil porque ya tenemos. Miren ustedes que acá arriba, cuando hicimos longitud de la curva, nosotros teníamos la expresión que dl es igual a rho de t. Acá podríamos decir que dl sobre dt es igual a rho. Entonces volvemos acá abajo y decimos entonces que tenemos t' sobre rho. Y esa es la definición, ¿sí? Esta es la definición de la curvatura de una curva. Pero esta fórmula no es tan fácil y van a ver que voy a darles una expresión más sencilla que esta. Entonces, miren, que quede claro, esto es un vector. De hecho, se suele llamar curvatura de una curva o vector curvatura. Vector curvatura, ¿sí? Y es fácil. ¿Qué es t? Es el vector tangencial. ¿Cuál es la derivada de un vector? Es un vector. ¿Qué es la rapidez? Un escalar. Entonces aquí tienen un vector por un escalar. ¿Ya? Así de fácil. ¿Y qué es un vector por un escalar? Es un vector. Sin embargo, este t' a nosotros no nos da muchas ideas, porque yo en las clases anteriores, cuando les dibujaba t', les decía, no importa hacia dónde esté, no importa cuánto midan, les decía que no nos preocupemos, entonces no puedo yo poder seguir trabajando con t'. Entonces les voy a pedir que recordemos que el vector normal no es más que t' sobre la norma de t'. Entonces, yo al vector curvatura, que es t' sobre rho, le voy a multiplicar por la norma de t' y le voy a dividir para la norma de t'. Sí, es decir, aquí miren, ustedes tienen t' sobre rho, es el vector curvatura, y le estoy multiplicando y dividiendo para el vector, para la norma de t'. Entonces me queda, miren ustedes, t'
sobre rho y T' sobre la norma de T' no es más que n. Entonces miren ustedes que el vector curvatura tiene la dirección de n, normal. Entonces, si nosotros dibujamos esto, ¿sí? Si nosotros dibujamos el movimiento, recuerden que teníamos por aquí algunas cosas, ¿no es cierto? Alfa de t, alfa prima, todo de t, ¿no? Por aquí tienen alfa 2 prima, por aquí tenemos el vector t, por acá tenemos, no, estoy mal, por acá no. Qué sé yo, por aquí tenemos el vector n. En algún lado por aquí tenemos la aceleración normal y por acá tendremos, qué sé yo, la aceleración tangencial. Y le incluimos a esto un vector más, ¿sí? Que es el vector justamente curvatura. Y el vector curvatura, miren ustedes que está en dirección n. Entonces el vector curvatura está por aquí. ¿Ya? Entonces súmenle, ¿no es cierto? Súmenle a todos los vectores que nosotros teníamos. Al vector aceleración, velocidad, posición, aceleración normal, tangencial, vector normal, súmenle el vector curvatura que está en dirección normal. Recuerden ustedes, y aquí, bueno, recuerden ustedes que la dirección normal siempre está hacia adentro de la curva. Y miren ustedes que no hay forma que esto sea negativo. Es decir, la norma de t es una norma siempre positivo. La norma de la velocidad, rho, la rapidez, siempre positivo. Es decir, que el vector curvatura siempre es algún valor positivo en dirección normal. Es decir, que la curvatura siempre va a estar hacia adentro de la curva también. De una vez hablemos de eso, la aceleración normal también va a estar siempre hacia adentro de la curva. Es decir, si ustedes tienen aquí su dirección normal, en esa dirección va a estar siempre la curvatura y la aceleración normal. No así la aceleración tangencial. Miren ustedes que podrá haber algún caso que ustedes tienen por acá la velocidad, tienen por acá la aceleración normal y la aceleración tangencial está hacia acá, contrario a la velocidad. Y aquí obviamente tienen ustedes la aceleración, que sería más bien alfa 2', ¿no es cierto? Entonces miren ustedes cómo la aceleración normal de ley está hacia adentro de la curvatura. De ley. O sea, hacia adentro de la curva, perdón. Igual que la curvatura. Pero la aceleración tangencial podrá estar en el mismo sentido de la velocidad o en sentido opuesto a la velocidad. Que está en la misma dirección, de ley está en la misma dirección, si se llama aceleración tangencial. Pero lo que sí es interesante saber es que la aceleración tangencial puede estar a favor de la velocidad o en contra, como en este caso de aquí, en contra de la velocidad. Esto es súper importante y ustedes escriban por ahí, ¿sí? Entonces, miren, la aceleración normal siempre va a ser positiva en dirección normal. Esta es la aceleración normal. La curvatura siempre va a ser algo positivo en dirección normal. Sin embargo, la aceleración tangencial puede ser positivo, es decir, estar a favor de la velocidad, es decir, acelerarle a la velocidad, o puede desacelerarle a la velocidad. Y obviamente la aceleración tangencial siempre en dirección tangencial. Esta parte importante. Pero ustedes miren que yo estoy diciendo que el vector curvatura es igual a la norma de t' sobre la rapidez en dirección normal. Y digamos que la norma de la curvatura, que le vamos a llamar, bueno, yo le hago como una K, realmente se le suele llamar con capa, pero bueno, llamémosle una K más pequeña a la norma de la curvatura. Miren que la norma es solamente esta parte, ¿no? Porque este es el vector de la dirección nomás. Entonces la norma de la curvatura es T' sobre ρ. Pero aquí seguimos en un problema, ¿no es cierto? Habíamos quedado, o habíamos dicho, que evitemos, habíamos dicho que es mejor evitar, que es recomendable mejor, ¿no es cierto? Es recomendable
calcular, evitar el cálculo de T', y por ende de N, ¿no? Pero bueno, habíamos dicho que es recomendable evitar, aquí dice evitar el cálculo de T'. Entonces estamos aquí otra vez en un camino sin salida, ¿no es cierto? Otra vez tenemos la curvatura en términos de T'. Entonces, antes de pasar a la solución de todo esto, les hago un resumen de las cosas que habíamos visto y habíamos dicho, ¿no es cierto? Tenemos la posición, tenemos la aceleración y la velocidad, tenemos la rapidez, entonces, ¿no es cierto? Posición, velocidad, aceleración, rapidez, tenemos el vector tangencial, que este era la norma, perdón, el unitario de la velocidad. ¿Ya? Todo esto en coordenadas rectangulares. Voy a poner en rojo porque aquí es lo que quiero evitar T'. Quiero evitar calcular también N, que sería T' sobre la norma de T' mismo. Y teníamos por ahí el vector binormal, que no era más que T cruz N. Entonces, todo esto que está en rojo, ¿sí?, también estaría en coordenadas rectangulares, pero la idea es evitarnos justamente el cálculo de lo que está en rojo. De hecho, ni siquiera T deberíamos calcular en coordenadas rectangulares, pero quiero hacer hincapié en que es posible hacerlo. O sea, no es nada complicado. Ah, y aquí se me está pasando algo que ya habíamos visto. Revisarán sus apuntes, por favor. Había yo hablado de la aceleración tangencial, que la aceleración tangencial, de hecho, le voy a poner acá arriba, porque ya les había dicho que este T no siempre me interesa calcular. ¿Ya? Habíamos hablado de la aceleración tangencial, de la norma, ¿no? Que sabemos que está en dirección tangencial, y esto era igual a ρ'. ¿Ya? Eso también podemos calcular, sin ningún problema, ¿no? Y miren ustedes que ρ' puede ser o positivo o negativo. Si es positivo, ¿qué entendemos? Que le está acelerando a la velocidad. Y si es negativo, que le está desacelerando a la velocidad. Entonces, hasta ahí miren en azul lo que podríamos calcular en coordenadas rectangulares. En rojo, lo que yo les recomiendo que evitemos calcular, porque se puede volver complicado. Y les repito, si por ahí en algún ejercicio lo hacen, está bien, háganlo. Por práctica, para que vean, para que le pierdan el miedo, lo que sea. Pero en términos generales, no. Y después nosotros decíamos, podemos calcular la velocidad, o alfa prima, como quieran ustedes, ρt, que es la velocidad en dirección tangencial, y la aceleración, que decíamos que es una aceleración tangencial en dirección tangencial, más una aceleración normal en dirección normal. Esto en coordenadas T y N, tangencial normal. Entonces, en esta parte de acá, hay de una vez, pues, ya que estamos en coordenadas tangencial normal, la curvatura no es más que la curvatura, la K está pequeña, ¿no es cierto? Que bueno, que mejor si quieren le ponemos como la norma de K en dirección normal. Entonces, miren ustedes acá, de nuevo tengo algo no tan fácil de calcular, que es la norma de la curvatura, que es la norma de T' sobre ρ. Entonces, de nuevo, ¿no? Miren, otra vez T' por acá. Ya. Entonces, ¿qué beneficio tenemos en trabajar acá T y N? ¿Sí? Nos da una idea más acertada sobre el movimiento, la dirección del movimiento, la dirección hacia adentro del movimiento. Ya no nos preguntamos qué es T y N, como acá, ¿no es cierto? Miren, acá puedo calcular T, acá puedo calcular N y así todo. Acá ya no. ¿Sí? Acá T es un vector unitario en el eje tangencial, N es el vector unitario en el eje normal y se acabó. No hay más de qué conversar ahí.
Entonces ahora voy a trabajar, tengo problemas para determinar dos cosas. Yo les había dicho a ustedes que la aceleración normal, esto fue en una de las clases anteriores, era igual a rho prima, no, era rho por la norma de t prima, me parece. Veamos, a ver, déjenme acordar. La aceleración es rho prima por t más rho por t prima, que es la norma de t prima por n. Sí, ya, bien está. Esto habíamos puesto nosotros la clase anterior. Entonces, miren, la aceleración tangencial, ¿sí? La aceleración tangencial es rho prima, que es algo que le escribí aquí, fácil de calcular, mientras que la aceleración normal viene dado por rho, la norma de t prima. Entonces, de nuevo, t prima entra en escena y de nuevo no quiero calcular t prima. Entonces, de aquí, para terminar la clase, les voy a dar una alternativa para calcular K y para calcular la aceleración normal. Noten qué es lo que yo les había dicho, ¿no? Fíjense ustedes en la aceleración tangencial es rho prima, que podría ser positivo o negativo, no sabemos. Pero miren ustedes que la aceleración normal es rho, que es positivo, y es la norma de t prima, que siempre es positivo. A eso me refería. La aceleración normal siempre va a ser positiva en dirección normal. La aceleración tangencial no, podría ser positiva o negativa en dirección tangencial. Es decir, podemos tener un movimiento acelerado o desacelerado. Antes de pasar a esto, solamente les hago caer en cuenta, aquí una nota, ¿no es cierto? Un comentario adicional. En un movimiento rectilíneo, bueno, ahí dice movimiento rectilíneo, el vector t, ¿sí? La dirección del movimiento es constante. Entonces, t', que es la derivada de 0. Es decir, curvatura 0. No tiene curvatura. Curvatura 0. Y es interesante, porque miren ustedes que en un movimiento rectilíneo la curvatura es 0. Sin embargo, si ustedes tratarían de hacerlo a esto, darle un radio, el radio tiende al infinito. ¿Sí? Entonces aquí podemos, ¿no es cierto?, nosotros reiterar que la curvatura es igual al inverso del radio de curvatura. ¿Ya? Entonces nosotros lo que estamos estudiando es justamente el inverso del radio de curvatura. ¿Sí? Entonces miren, en un movimiento rectilíneo la curvatura es 0. Claro, si la curvatura es 0, quiere decir que el radio de la curvatura tiende al infinito. Y claro, miren, en una recta ustedes podrán tratar de encontrarle el centro y se van hasta el infinito y nunca le van a encontrar al centro de un movimiento rectilíneo, ¿no? Entonces, ahí tienen ya ustedes una idea. Listo. Entonces, miren, hasta ahí hemos visto en esta clase extra, ¿no es cierto?, la longitud de una curva, que básicamente se calcula como la integral de la rapidez. A veces podremos calcularles, a veces será mejor dejarla expresado como una integral. Después hemos visto el vector curvatura, que nos indica cómo va cambiando la dirección de la curva mientras se va formando. Es así que en un movimiento rectilíneo decimos la dirección de la curva no cambia mientras se va formando. De hecho, en un movimiento rectilíneo, la dirección de la curva, mientras ésta se va formando, se mantiene constante, es decir, curvatura 0. Pero en general, eso es la curvatura. Entender cómo cambia la dirección de la curva mientras ésta se va formando. Entonces, decimos, miren, la curvatura es la variación de la dirección con respecto a la curva, es decir, de t de L. Acá vamos desarrollando un poquito y llegamos a esta expresión, la norma de t' sobre ρ, en dirección normal, y entendemos que la curvatura está en dirección normal. Ahora, viendo esto, me doy cuenta que la curvatura depende de t', y haciendo un resumen de lo que hemos ya visto nosotros,
no podría determinar la curvatura porque en teoría quiero evitarme calcular T'. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. A ver, hablemos de la aceleración. Habíamos dicho, miren, que la aceleración no es más que ρ' en dirección tangencial más ρ, la norma de T' en dirección normal. Lo que voy a hacer aquí, miren ustedes, no se olviden, la curvatura es la norma de T' sobre ρ. Entonces aquí, para esto, voy a aumentar aquí, dividir ρ, y acá voy a poner ρ al cuadrado. ¿Sí? Por favor, ojo con esto, ¿no es cierto? Es la misma expresión de la aceleración, pero aquí he dividido para ρ y he multiplicado por ρ. Y tengamos en mente que ρ es un escalar, entonces ρ por ρ al cuadrado. No hay mucha ciencia ahí. Pero miren ustedes que la norma de T' sobre ρ es la curvatura. Es la norma de la curvatura, es decir, esta K pequeña que estoy utilizando, ¿no? De hecho, miren, cuando use K, me voy a referir a esta K más pequeña, a esta K minúscula, no sé, que es la norma de la curvatura. Es decir, ¿para qué me voy a matar calculando la curvatura como vector si me basta con calcular la norma de la curvatura o simplemente K? Si yo ya sé que al final la curvatura es esta K pequeña en dirección normal. Entonces, no voy a ponerme a calcular el vector curvatura. Con que calcule la norma es suficiente. Entonces, aquí tengo dos cosas. Esta K mayúscula va a ser curvatura. Vector curvatura. Y a esta K pequeña, que es la que todo el tiempo voy a usar, le vamos a llamar curvatura. Ojo con esto, ¿no? Insisto, ¿por qué no voy a centrarme en el vector curvatura? Porque el vector curvatura no es más que la curvatura, ¿sí? Y siempre, siempre, siempre en dirección normal. Entonces, para mí es suficiente calcular simplemente la curvatura. Entonces, miren ustedes, ahora sí voy a empezar aquí un análisis. La aceleración, todo esto depende del tiempo. Ojo, chicos, la aceleración cambia con el tiempo. La aceleración tangencial cambia con el tiempo. El vector tangencial cambia con el tiempo. Cada cosa que ustedes vean cambia con el tiempo. A veces, algún caso específico no lo hará, pero en términos generales, todo cambia con el tiempo. Entonces, voy a decir aquí ρ' por t más la rapidez al cuadrado por la curvatura en dirección normal. Y aquí sí, ojo chicos, miren este desarrollo. Algunos ejercicios les pedirán que demuestren lo que yo voy a hacer aquí. Entonces es una ayuda tener esto en la clase. Voy a decir, multiplico producto cruz, ¿no? Producto cruz. Ambos lados por la velocidad. Es decir, recuerden que la velocidad es ρ en dirección tangencial. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La aceleración por la velocidad es igual a ρ' t cruz la velocidad más ρ cuadrado kn cruz la velocidad. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, miren, ¿de dónde partí? Partí de la expresión que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad. Y recuerden que la velocidad es ρ en dirección tangencial. Y esto es igual a ρ't más ρt'. De aquí parte todo, ¿no? Miren ustedes, la aceleración es la derivada de la velocidad, es decir, la derivada de alfa prima. Alfa prima, que es la velocidad, es la rapidez en dirección tangencial. ¿Cómo derivan ustedes un producto? Derivado del primero por el segundo, más el segundo por la derivada del primero. Y recordando siempre que n es igual a t' sobre la norma de t'. Entonces, en lugar de escribir t', escribí n por la norma de t'. Y le aumenté un ρ para acomodarme y empezar a trabajar con la curvatura. Listo. Ahora, para ir terminando esto, voy a llamarle a esto 1 y a esto voy a llamarle 2. ¿Ya? Entonces, de 1 voy a decir ρ't cruz b
es igual a ρ't cruz ρt. ¿Ya? Porque esa es la velocidad, ¿no es cierto? Pero miren, cuando ustedes hacen el producto cruz, recuerden las propiedades del producto cruz. Cuando ustedes decían A cruz B, esto podría decir es la norma de A por la norma de B, ¿sí? Es decir, producto ¿no es cierto? Y acá solamente multiplicar el unitario de A cruz el unitario de B. ¿Sí? Es decir, puedo sacar las normas. Lo mismo voy a hacer acá. En lugar de estar multiplicando los dos vectores así, voy a sacar sus normas, que sería ρ', voy a sacar ρ, y aquí me queda t cruz t. Pero un vector en producto cruz por sí mismo es igual a 0. Entonces resulta que 1 ha sido 0. Y podrían, de hecho, si tuviéramos súper claros los conceptos del producto cruz, podríamos evitarnos todo esto al decir que el vector tangencial o la aceleración tangencial es paralela a la velocidad y el producto cruz de dos vectores paralelos es 0. Es decir, yo podría haber dicho directamente, miren, esto es 0. Pero les explico un poquito más acá abajo. Sin embargo, conceptos claros, ¿no es cierto? Aceleración tangencial y velocidad están ahí mismo. De hecho, miren el gráfico. Aceleración tangencial y velocidad están ahí mismo. Entonces, si son paralelos, el producto cruz de dos vectores paralelos nos da 0. ¿Ya? Ahora, vamos a la parte 2. Rho cuadrado K, N, cruz B, no es más que Rho cuadrado curvatura en dirección normal, cruz la velocidad, que es Rho, en dirección tangencial. Y miren ustedes que esto es Rho cuadrado por K, otra vez por Rho, ¿sí? Y acá me queda aparte N cruz T. Y esto es Rho cubo, ¿no es cierto? Rho cuadrado y Rho cubo por la curvatura en dirección binormal. Listo, entonces me queda, miren ustedes, que A cruz B ha sido igual. La parte 1 es 0, la parte 2 es la rapidez al cubo por la curvatura en dirección binormal. Entonces ahora, y claro, miren, aquí hasta empiezan a tener sentido las cosas. ¿Qué es A cruz B? A cruz B es un vector normal al plano osculador. De hecho, el plano osculador calculamos con alfa, alfa prima, alfa 2 prima. Es decir, que el producto cruz de las dos direcciones A cruz B me da un vector ortogonal al plano osculador. Y recordemos también que por definición el vector binormal es un vector ortogonal al plano osculador. Entonces ahora, no me interesa mucho la dirección de estos vectores. Entonces voy a decir de aquí, la norma del primero es igual a la norma del segundo. Aquí podría causarnos confusión. Ojo que B es unitario. A ver, ¿cómo sacan la norma de un vector que tiene una constante alfa en una dirección vectorial A? Fácil. Estos sacan, o sea, miren, escribo así porque ustedes trabajaron así, no es que yo quiera trabajar así. Cuando ustedes tienen una constante multiplicada por un vector y le quieren sacar la norma, esto no es más que el valor absoluto del escalar por la norma del vector. Entonces aquí, yo podría trabajar un poquito más de esto y decir, bueno, entonces es el valor absoluto de ρ al cubo por K y por la norma de B. Pero recuerden ustedes algunas cositas. B es unitario, entonces su norma es 1. ¿Ya? K es la curvatura y dijimos que siempre era positiva. Acá arriba, ¿no? Regresemos acá arriba. Más arriba. ¿Dónde está eso? Aquí. Miren, la curvatura, nosotros decíamos, siempre es algo positivo en dirección normal. Entonces, la rapidez es una norma, ¿no es cierto? Es la norma de la velocidad. Entonces, tengo un valor positivo. La curvatura también es positivo. Entonces, ¿cuál es el valor absoluto de un número positivo? El mismo número.
entonces me evito usar el valor absoluto de un número que ya sé que es positivo, entonces no utilizo. ¿Y cuál es la norma del vector binormal? Ya demostramos nosotros que la norma del vector binormal es 1. Finalmente, miren ustedes de aquí, por fin puedo decir que la curvatura, no el vector curvatura, la curvatura es igual a la norma de A cruz B sobre la rapidez al cubo. Y ahora miren otra vez qué fácil que se vuelve el cálculo ¿no es cierto? Cuando ustedes trabajan y tienen alfa, automáticamente derivan una de dos veces y tienen aceleración y tienen velocidad. Entonces este cálculo A cruz B es facilísimo. Y de una vez, si tienen alfa prima, de una vez sacan ρ, que es la raíz de lo que sea, ¿no es cierto? Entonces el cálculo de aceleración, a ver, teniendo la posición, el cálculo de velocidad y aceleración es directo, es decir, derivo dos veces. Y teniendo velocidad, simplemente elevo al cuadrado cada componente, le saco raíz y tengo ρ. Y le elevo al cubo y tengo la curvatura. Entonces, miren ustedes esta expresión. Cuando yo acá arriba les dije, lo que está en rojo está un poquito complicado de sacar porque no quiero calcular T'. Miren ustedes que sin calcular T' ya puedo calcular yo la curvatura. Lo mismo que hice con el plano osculador, ¿no es cierto? Con el plano osculador decíamos, bueno, el plano osculador es posición, vector t y vector n, y decíamos, el vector n no quiero calcular. Entonces encontramos una alternativa para decir que el plano osculador viene dado por alfa, alfa prima y alfa 2 prima. Lo mismo acá. El vector k, curvatura, y en sí la curvatura viene dada por t' y no quiero calcular t'. Entonces aquí tienen una alternativa. Lo que me falta, miren, es la aceleración normal. Entonces voy a trabajar de esta manera. Y voy a decir. De aquí, no de aquí. De acá. Miren ustedes que esta es la norma de la aceleración normal. A ver, déjenme pensar cómo voy a trabajarle esto. Ah, ya, sí, de esta manera. Entonces, miren. De aquí, anoten por ahí, ¿no es cierto?, que la norma de la aceleración normal es igual a ρ cuadrado por k. Repito, ¿no es cierto? Miren qué importante es esta primera línea en azul. Si entendemos eso, todo se desarrolla facilísimo. La aceleración es la derivada de la velocidad. La velocidad es la rapidez, todo en dirección tangencial, es decir, la velocidad no tiene componente normal. Derivo y me queda derivada del primero, que sería ρ' en dirección tangencial, y ahora ρ, y derivo la segunda, que sería t'. Aquí cojo la expresión, ¿no es cierto?, que sabemos que el vector normal es t' sobre la norma de t', despejo, y en lugar de usar t' uso n por la norma de t', que es lo que está aquí, miren, n por la norma de t'. Este ρ se mantiene acá, que es el primero, y simplemente aumento un ρ en el numerador y un ρ en el denominador, sabiendo que la norma de t' sobre ρ es k. Y llegamos a esta expresión con asterisco, que es de donde nosotros hemos partido. Y me doy cuenta que la norma de la aceleración tangencial, perdón, normal, que es la que está en dirección normal, obviamente, es ρ cuadrado sobre k. Expresión importantísima. Acá miren, aceleración tangencial, ρ', que eso sí, ya les puse yo acá arriba, miren, la aceleración tangencial, la norma, ¿no? Es ρ'. Entonces miren ustedes que tenemos aquí que la aceleración normal es ρ cuadrado por k. Entonces me voy acá abajo y digo, sabemos que la aceleración normal, la norma, ¿no?, es igual a ρ cuadrado por k. Es decir, ρ cuadrado por la norma de A cruz B sobre la rapidez al cubo. Se simplifica esto con esto y nos queda que la aceleración normal es igual a A cruz B, la norma, sobre ρ. Y miren ustedes otra vez, al igual que en K, regresemos a estos dos rectángulos rojos que están aquí. A cruz B
la norma de A cruz B es positiva. La rapidez es positiva, al cubo también es positivo. Entonces, miren ustedes que aquí la curvatura de ley es positiva. Y miren ustedes la aceleración normal. De nuevo tengo la norma de A cruz B, que es positiva, sobre la rapidez que es positiva. Es decir, la aceleración normal también por sí es positiva. A eso me refería, que siempre la aceleración normal y la curvatura van a estar en dirección normal positiva, hacia adentro de la curva. No así la aceleración tangencial, que puede ser positiva o negativa. Puede acelerar al movimiento o desacelerarle en su componente tangencial, o sea, a la velocidad, más claro. Por ahí se preguntarán, ¿da lo mismo poner B cruz A? Claro que da lo mismo. Es verdad que A cruz B y B cruz A son diferentes en el signo, ¿no? Pero el rato que le saco la norma, da lo mismo. Entonces, por ahí, si alguien recuerda del semestre anterior o de mecánica, lo que sea, y tienen, o tal vez algún otro profesor les enseña B cruz A, no hay ningún problema, ¿sí? Como es la norma, nos da lo mismo. Hasta ahí, miren, la aceleración normal y la curvatura. Para terminar, nosotros voy a hacer lo siguiente. Verán. La aceleración es igual a aceleración tangencial en dirección tangencial, obviamente, más la aceleración normal en dirección normal. Multiplico o multiplicamos ambos lados, producto punto esta vez. Ya hice yo el producto cruz, ¿no es cierto? Ahora voy a hacer producto punto. Multiplicamos un producto punto por la velocidad. Y me queda. Aceleración punto velocidad es igual a la aceleración tangencial en dirección tangencial, producto punto la velocidad, que es la rapidez por la velocidad, por la rapidez en dirección tangencial, más la aceleración normal en dirección normal, producto punto la rapidez en dirección tangencial. Nosotros sabemos que n y t son ortogonales, ¿sí? Es decir, tengo el producto punto de dos vectores ortogonales. ¿Cuál es el producto punto de dos vectores ortogonales? 0. Entonces, de aquí yo digo, la aceleración punto la velocidad es igual a la aceleración tangencial por la velocidad que multiplica t punto t. La aceleración punto la velocidad es igual a la aceleración tangencial por la rapidez. T punto t, miren ustedes, recuerden, cuando multiplican un vector por sí mismo en producto punto, no es más que la norma al cuadrado. Y la norma del vector tangencial, que es unitario, esto es 1. Entonces vamos a terminar diciendo que la norma de la aceleración tangencial, ¿sí? O, bueno, incluido la dirección, ¿no? Ni tanto la norma, sino que bueno, veamos, verán. La norma de la aceleración tangencial nos queda A punto B sobre la rapidez. Y de hecho aquí yo le quitaría la norma, porque A punto B puede ser positivo o puede ser negativo. No sabemos que nos sale un producto punto. Entonces, para no meternos en ese conflicto de no saber, simplemente yo digo esto, positivo o negativo, siempre está en dirección tangencial. Si es positivo, le acelera a la velocidad o a la rapidez. Y si es negativo, entonces le desacelera. Y aquí tienen ustedes, miren, una nueva expresión para la aceleración tangencial, que acá arriba ya tenían, ¿no? Miren ustedes. Aquí, ¿dónde está? Allá. Aquí le voy a quitar igual, le voy a quitar la parte que dice norma, porque la aceleración tangencial puede ser positiva o negativa, siempre en dirección tangencial. Pero este t puede obviarse, ¿no? Si yo les digo, miren chicos, la dirección tangencial es 10, automáticamente ustedes dicen 10 en dirección tangencial. Entonces no necesito a ustedes decirles la aceleración tangencial es 10t. Es verdad, la aceleración tangencial puede ser 10t,
Pero si les digo, chicos, la aceleración tangencial es 10, automáticamente ustedes piensan 10 en dirección tangencial. Si les digo a ustedes, la aceleración tangencial es menos 10, ustedes piensan menos 10 en dirección tangencial. Movimiento desacelerado. Entonces, miren, ustedes tienen acá una nueva expresión para la aceleración tangencial. Listo. Y algo que ya no es necesario que veamos, pero podríamos ver, es, por ejemplo, decir, ustedes tienen por aquí la velocidad, ustedes tienen por aquí la aceleración, y justamente la proyección de la aceleración. Entonces yo digo, miren, la aceleración tangencial no es más que la proyección de la aceleración sobre la velocidad. Y ustedes saben que esto es A punto B sobre B punto B por B. Entonces, miren, la aceleración tangencial no es más que la proyección de la aceleración sobre la velocidad. Y eso es la proyección de la aceleración sobre la velocidad, es A punto B sobre B punto B en dirección B. A esto podemos escribirle un poquito más y decir A punto B. Un vector por sí mismo no es más que la norma al cuadrado, es decir, la norma de B al cuadrado por B. Podemos trabajar esto un poquito más y decir A punto B sobre la norma de B, que multiplica B sobre la norma de B. Y a esto le podemos traducir como A punto B, la norma de la velocidad no es más que la rapidez ρ, y la velocidad para su unitario, miren ustedes, es la t tangencial. Y ahí tienen, miren, dos formas alternativas de decir que la aceleración tangencial es A punto B sobre ρ en dirección tangencial, y A punto, ¿qué hice acá arriba? Ya, sí, perdón. La aceleración tangencial es A punto B sobre ρ en dirección tangencial, y acá A punto B sobre ρ en dirección tangencial. Exactamente lo mismo. O de manera alternativa, ¿sí? De manera alternativa, la aceleración tangencial es ρ' en dirección tangencial. Cualquiera que a ustedes les guste, ¿sí? Ya está ahí, chicos, la curvatura, ¿sí? Entonces, en resumen, miren, ustedes tienen, ¿qué sacaría yo de aquí? Bueno, bastantes ideas, ¿no es cierto?, de esto de la curvatura. Sin embargo, resumiendo un poco, habíamos dicho que la curvatura es entender cómo cambia la dirección del movimiento o de la curva conforme vamos avanzando sobre la curva. Llegamos a que la curvatura depende de t', pero no queremos calcular t'. Entonces, vamos a ver una forma alternativa. Entonces, decíamos que el cálculo de t', el cálculo de n, el cálculo del vector binormal, de la curvatura, de la aceleración normal, no lo vamos a hacer porque es un poquito largo, ¿no? Entonces, para eso partí de esta expresión de entender que la aceleración es la derivada de la velocidad y la velocidad es la rapidez en dirección tangencial. Puse esto en función de la curvatura y multipliqué el producto cruz por la velocidad. Con algunos conceptos como saber que dos vectores paralelos en producto cruz me dan 0, ¿sí? O entender que por acá me sale el binormal de t y n, encuentro yo el valor de la curvatura en función de la aceleración y la velocidad. Y ya que yo tengo también la aceleración normal en función de la curvatura, entonces se me hizo también fácil encontrar la aceleración normal. Y como un extra, de manera similar, el cálculo de la aceleración tangencial. Miren ustedes que si regresan a sus apuntes del semestre anterior de mecánica newtoniana, ustedes decían que el radio de curvatura, que le llamaban ρ, es igual a la velocidad al cubo sobre la norma de la velocidad cruz la aceleración. Esta nomenclatura, ojo, ¿no? Esto de aquí sería radio de curvatura. Les recomiendo que esto ni siquiera escriban en su cuaderno. Esto es semestre anterior. O más bien mecánica, ¿no?
mecánica newtoniana. Entonces, en mecánica decían, bueno, el radio de curvatura ρ viene dado por la rapidez o la norma de la velocidad al cubo sobre el producto cruz de velocidad y aceleración. Y miren ustedes que son, aquí podemos confirmar lo que ya me había yo anticipado diciéndoles que la curvatura que nosotros estudiamos es el inverso del radio de curvatura que ustedes estudiaban el semestre anterior. Bueno, no sé si el semestre anterior o algunos inclusive estén cogiendo ahora esa materia, pero en la materia de mecánica newtoniana. Podemos hacer un ejemplo sencillo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el que ya habíamos visto, habíamos puesto alfa de t es igual a t cuadrado t al cubo. Alfa prima, 1, 2t, 3t cuadrado. Alfa 2 prima, 0, 2, 6t. A ver, veamos, t1, 0, 2t, 2, 3t, 6t, ya. Aquí podríamos coger la rapidez, es igual a la raíz de 1 más 4t cuadrado más 9t a la cuarta, perdón, ¿ya? ¿Qué más podemos calcular aquí? Aquí podemos decir nosotros que la curvatura es igual a la norma de A cruz B sobre ρ al cubo. Entonces aquí nos quedará, ¿no es cierto? Bueno, nos tocará hacer el producto cruz primero de aceleración-velocidad. Hagámosle acá aparte y jk, la velocidad es 1, 2t, 3t al cuadrado y la aceleración es 0, 2 y 6t. Y esto nos queda, a ver, 1, 2t, 3t cuadrado, 0, 2, 6t. Nos queda 12t al cuadrado menos 6t al cuadrado. Esto sería 6t al cuadrado, coma. J nos queda 0 y nos queda 6t menos 6t y K nos queda 2. Veamos, ¿estoy bien? Bueno, ahí si no estoy bien, ustedes hacen sus cuadernos y le corrigen esto, ¿no? A ver, 2, 12 cuadrado. Entonces ya parece que está bien. Entonces esto nos quedaría la norma de 6t cuadrado menos 6t, 2, ¿sí? Todo depende de t. Miren que todo depende de t sobre esto por si está al 1 medio. Entonces me queda 1 más 4t cuadrado más 9t cuarta, que está al 1 medio, pero acá está el cubo. Entonces esto me queda elevado a la 3 medios. ¿Listo? Y si quieren la aceleración normal, es esto mismo, es decir, la norma de 6t cuadrado menos 6t, 2. Pero recuerden ustedes que la aceleración normal, muy parecido a la fórmula de la curvatura, solamente es sobre ρ. Entonces la aceleración normal solamente sobre ρ me queda 1 más 4t cuadrado más 9t cuarta. Como ya no es al cubo, solamente me queda 1 medio. Podríamos también dar el plano osculador en cualquier instante t, que bueno, eso sí ya es t cuadrado, t al cubo, y las direcciones son la velocidad y la aceleración. Ese es el plano osculador, ¿sí? Punto y 2 direcciones. No sé qué más me falta. Bueno, ya la aceleración tangencial, ¿sí? La aceleración tangencial, y esto, perdón, esto en dirección normal, ¿ya? La aceleración tangencial es el producto punto, ¿no es cierto? A ver, déjenme ver. El producto punto de AB sobre ρ. Entonces, ¿cuál es el producto punto de AB? El producto punto de AB es componente a componente, ¿no es cierto? 1 con 0, 0. 2t con 2, 4t. Y acá 3 con 6, 18t al cubo. Entonces, 4t más 18t al cubo. Déjenme confirmar. Aquí sería, no, hagamos aquí, esto es A cruz B
y hagamos acá a punto B, que sería 1, 2t, 3t cuadrado, punto 0, 2, 6t. Y esto es igual 1 con 0, 0, 2 con 2, 4t, más 18t al cubo. Perfecto. 4t más 18t al cubo, ¿sí? Eso recién es del producto punto. Me falta sobre la rapidez, que tengo que es esa raíz, sobre 1 más 4t cuadrado más 9t cuarta, un medio, ya, y ahí tengo, miren, a punto B sobre, sobre la rapidez en dirección tangencial. Y les dejo a ustedes a que verifiquen. Verificar que la aceleración tangencial también es ρ' en dirección tangencial. Es decir, deriven ρ, pero facilito, miren. Al derivar ρ, que está a la 1 medio, les va a quedar a la menos 1 medio. Y menos 1 medio quiere decir que eso se va abajo, que es lo que pasó acá. Como estaba a la 1 medio, al derivar me quedó 1 medio. Es decir, aquí debería esto estarse dividiendo para 1 medio. Y la derivada interna, de 1, 0. De 4t cuadrado, 8t. Pero como había 1 medio, 4t. Y 9t cuarta, 4 por 9, 36, ¿sí? Como esto 1 medio, 18, y me queda t al cubo. Entonces, verificar esto, miren que ya verbalmente lo he hecho, pero ustedes podrían escribir y verificar que me da exactamente lo mismo. Miren ustedes, una vez más, la aceleración tangencial, el plano osculador, la aceleración normal, la curvatura, rapidez, posición, aceleración, velocidad, todo depende del tiempo. Listo, chicos, eso sería todo, ¿sí? Por favor, revisen estos conceptos, vean si los pueden aplicar al deber, miren si tienen problemas y no duden en hacerme la consulta que tengan que hacer, lo que quieran conversar, ¿no es cierto? Entonces, estoy pendiente de sus mensajes. Gracias por su tiempo ver este video y les reitero mis mejores deseos, ¿sí? Y que el año que venga sea mejor que este que se acaba. Ya, chicos, chao, chao, me despido.